Iglesia Cristiana Peniel, Casa de Dios, te invita a escuchar el siguiente podcast. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Sermón del Monte. El discurso probablemente más extenso de Jesús, que abarca del capítulo 5 al capítulo 7 del libro del Evangelio de San Mateo. El Sermón del Monte culmina con una ilustración de Jesús, haciendo referencia a dos cimientos. Un hombre que construye su casa sobre la arena y un hombre que construye su casa sobre la roca firme. Jesús dice en el capítulo 7 que el que escucha las palabras del Señor es comparado al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que vinieron los ríos, los vientos y soplaron con gran ímpetu, pero la casa no se cayó. Y que aquel que escucha las palabras que Jesús acaba de decir, pero no las obedece, es comparado a un hombre que construyó su casa sobre la arena. Vienen los ríos, los fuertes vientos y chocan contra aquella casa con ímpetu y la casa se derrumba. ¿A qué palabras está haciendo referencia Jesús? Cuando dice que el que escucha estas palabras, si esto lo dice en el capítulo 7, lo más probable es que es el final del discurso del sermón titulado El Sermón del Monte. Para comprender las palabras que Jesús está diciendo que debemos obedecer y que debemos tomarlas y vivirlas para ser como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, entonces tenemos que devolvernos al capítulo 5. En el capítulo 5 Jesús ve la multitud, sube al monte y se sienta para empezar el discurso, probablemente, como dijimos anteriormente, más extenso. Ese sermón del monte comienza con las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado, como la palabra dichoso o dicha o felicidad, se encuentra enmarcado dentro de unas acciones o dentro de unas aptitudes que tienen las personas o que deberían tener las personas. El versículo 3 del capítulo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dicha, felicidad, lo que se busca, lo que se anhela hoy en día. La felicidad determinada como un camino o la felicidad vista como un objetivo al cual llegar. O en nuestra época que la felicidad se coloca como un punto donde llegar y la gente hace lo posible para alcanzar dicha felicidad. Buscan bienes materiales, buscan una persona con quien ser feliz, pero inconscientemente o conscientemente las personas pueden darse cuenta que la felicidad se convierte solamente en momentos espontáneos y que se lucha por ser feliz y que se busca llegar y alcanzar esa felicidad. Dentro del Sermón del Monte, Jesús nos va a decir quiénes son felices o quiénes son dichosos dentro del reino de los cielos. Sitúa a los pobres como las personas dichosas y felices, contrario quizás al pensamiento nuestro o al pensamiento más bien del mundo secular. Un pobre no tendría de qué sentirse dichoso, ni por qué sentirse feliz. Pero Jesús sitúa esta felicidad en aquellos hombres que son pobres en espíritu,
pobreza, carencia, déficit. Ellos son pobres espiritualmente, tienen una necesidad espiritual. Bueno, esos hombres o esas mujeres deben sentirse dichosas. ¿Por qué razón? Porque de ellos es el reino de los cielos. Solo alguien que reconoce y que es consciente de su pobreza espiritual, de que nada en este mundo lo puede saciar, de que no hay nada que sacie su espíritu excepto Dios, excepto una búsqueda por Dios, por la justicia, por la palabra de Dios. Esas personas son consideradas felices, dichosas, bienaventuradas. Porque justamente esas personas que se creen indignas, que se creen que no son merecedoras de Dios, justamente ellas son las que terminan siendo aceptadas en el reino de los cielos. Aquel pródigo que se fue y que después dijo: no merezco ir a la casa del Padre, es al quien se le da la bienvenida. Aquel hombre que reconoce que no merece a Dios, es justamente ese hombre que es saciado, o ese hombre que es permitido en el reino de los cielos. Es justamente el que es consciente de su pobreza, que va a buscar y va a decir: Señor, aquí estoy, no merezco entrar, no merezco, pero eso se llama gracia, el favor inmerecido del Señor que me hace entrar al reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Se sufre, se llora en muchas situaciones de la vida, pero sobre todo cuando se llora por el pecado que hemos cometido, cuando se llora por la incapacidad que tenemos de buscar a Dios y que no podemos sin Él. Esas personas son consoladas cuando sufren por la injusticia, cuando son perseguidos por causa de Cristo. Son dichosos, ante los ojos del Señor son dichosos. Aún en medio de la tristeza, Jesús dice: ellos son dichosos. Es motivo de felicidad. Contradicción, ¿cierto? Parece, felicidad y tristeza allí conjugan, allí en un acto. Pero Jesús dice: ellos están llorando, pero ellos son dichosos por una razón, y es porque tienen la promesa de ser consolados. La Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y en medio del dolor y el sufrimiento recibiremos consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansedumbre, la capacidad de mantenerse en calma en medio de la adversidad, en medio de la ofensa, en medio de la discusión, en medio de la presión. Se responde con mansedumbre. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Como un cordero fue llevado a la cruz. Bajo la voluntad del Señor se mantuvo en mansedumbre. Característica que es una forma de ser dichoso, feliz o bienaventurado en este mundo, es poder ser manso, porque Dios promete herencia a aquellas personas que son mansas y humildes de corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed de justicia. El hambre y la sed, dos necesidades fundamentales del hombre. No podemos vivir sin comer, no podemos vivir sin hidratarnos. Jesús dice: el que tiene hambre de las cosas justas, el que busca que las cosas sean justas, que haya justicia, el que busca la justicia como alguien que necesita beber y necesita ser saciado, son bienaventurados,
porque ellos serán saciados. No somos justos en nuestros propios actos. Somos justificados por la fe en Jesús. Solo Cristo, al morir en la cruz, ha perdonado nuestros pecados, y la fe puesta en Cristo es lo que justifica nuestra vida. Es decir, Dios nos declara justos por medio de nuestra fe en Cristo. La justicia de Dios fue saciada en el sacrificio de Jesús. Por eso aquellos que depositan su fe en Jesús, son saciados con esa justicia del Señor, porque son justificados, declarados justos por causa de la muerte y resurrección de Cristo. Bienaventurados y dichosos, felices aquellos que han encontrado por medio de la fe en Jesús ser saciados en la justicia o con la justicia del Señor.